Ya nos estamos conectando en vivo y necesito ir aquí para compartir la pantalla. Eso es, ya estamos. Perfecto. ¿Qué tal? Muy buenas noches, muy buenas tardes. Qué gusto tenerlas y tenerlos aquí en vivo en esta sesión, como cada martes y cada jueves que hemos tenido a lo largo del mes de abril, para hablar y platicar sobre diversos temas referidos al desarrollo humano. Mi nombre es Carlos Silva. Es un gusto estar con ustedes, eh, ya sea que se encuentren aquí en México o en otros países. Gracias, gracias por estar. Si después te conectas y ves esta plática grabada, también agradecerte por estar conectada, estar conectado. El día de hoy vamos a cerrar el tema de las emociones y lo vamos a ordenar específicamente al concepto de la inteligencia emocional. Estas charlas, como ustedes saben, eh, tienen el objetivo eh, y la meta de poder ayudarnos entregándonos información de valor para que podamos reflexionar, que podamos analizar cómo nos encontramos en este momento, cómo queremos vernos más hacia adelante y qué acciones podemos tomar para, para ir avanzando. En este sentido, los seres humanos tenemos la libertad, tenemos el libre albedrío para definir cuáles son nuestras acciones a realizar, nuestras tareas, nuestros trabajos. El tema de las emociones es un tema muy amplio, muy abarcante, y lo que hemos querido es presentarte herramientas prácticas y concretas para que tú vayas comprendiendo y entendiendo qué acciones y tareas puedes realizar. Como tal, la inteligencia se define como una capacidad o una habilidad. Generalmente en el inconsciente colectivo, en las personas, cuando pensamos en inteligencia, generalmente hay una tendencia a pensar en la memoria, en los conocimientos o en los títulos o en los aprendizajes. Voy a poner un ejemplo. Si te presentan a alguien y te dicen fulanito de tal, es doctor, como que en automático, y no lo dudo que así sea, pero pensamos, si es doctor, ha de ser muy inteligente, o el ingeniero, ¿no? Es como que hemos referido este concepto de la inteligencia a un aspecto solamente. Hay que darnos cuenta y asimilar que como tal, la inteligencia se define como capacidad o habilidad. No es el tema del día de hoy, pero están definidas por ahí 9 tipos diferentes de inteligencia. Entonces, cuando hablamos de una capacidad o una habilidad, la inteligencia emocional se definiría como la capacidad o la habilidad que tenga una persona para reconocer y o percibir, comprender y regular sus propias emociones o sus propios estados emocionales. Como tal,
este trabajo, esta capacidad o esta habilidad se entrena, se adquiere esta habilidad por práctica y considerando varios aspectos. Unos, los que ya vimos en la primera sesión y en la segunda sesión, y otros, los que vamos a ver el día de hoy. Lo más importante en el proceso de la inteligencia emocional o en esta capacidad y habilidad para comprender y regular nuestras propias emociones es entender que como seres humanos, como seres vivos, las emociones constantemente están y podemos tener momentos altos de plenitud y felicidad y momentos donde un estímulo pudiera sacarnos de una situación de equilibrio o de conciencia. Así que es normal tener estos procesos de altibajos. Creo que lo mencionaba en la sesión del martes o del jueves de la semana pasada. A mí me gusta definir dos tareas o acciones a trabajar en relación a esta capacidad o habilidad. Uno, cada cuánto yo me doy cuenta que pierdo ese equilibrio, ese orden interior, y una vez que he perdido ese equilibrio, ese orden interior, ¿cuánto tiempo tardo en regresar a un equilibrio o una armonía? Sobre eso vamos a trabajar el día de hoy. Y para poder trabajar sobre este aspecto, es importante asumir una información que se utiliza mucho en el ámbito de la psicología positiva, y es el hecho de que los seres humanos como tal somos energía. Eh, Movemos una energía, nuestro cuerpo se mueve por una energía y proyectamos la energía en la interacción de unos con otros. Entonces, con esta energía, las personas tenemos la posibilidad de hacer muchas cosas. Por ejemplo, con esta energía, tú puedes sumarle energía a otras personas. Cuando tú realizas una buena acción o cuando tú emites un comentario positivo ante alguien, cuando tú felicitas a alguien por algo que hizo o le agradeces por algo que hizo, que puede ser si alguien puso la mesa para la comida, le dice, oye, qué bonita te quedó la mesa, o preparó un alimento, le dice, oye, qué rico te quedó, o hizo algo por ti y tú le agradeces, o se compró una blusa o una camisa o una playera y se lo pone y tú le dices, oye, qué bien se te ve. Eso genera en nosotros que nuestra energía aumente de manera positiva. Es decir, tenemos esa capacidad. También los seres humanos tenemos la capacidad de multiplicar la energía de otros, como cuando los invitamos a un trabajo, cuando hablamos sobre la visión o sobre una meta que queremos lograr, o cuando queremos unir a un grupo en función de una actividad. Entonces ya no es solo a una persona, sino a un grupo. Ahí viene como una especie de multiplicación de esta energía. Eso es lo que podemos hacer desde el aspecto positivo con nuestra energía. Pero lamentablemente también el ser humano tiene la capacidad de restarle energía a los demás a través de un comentario negativo o de reforzar solo aspectos negativos de la persona. Por ejemplo, alguien prepara un platillo de comida y yo le digo, perdón, te quedó muy rico porque la otra vez qué pésimo estaba. Si se dan cuenta, decimos una cosa buena, pero recordamos alguna experiencia o vivencia. Yo puedo quitarle la energía a la persona. Si se pone una vestimenta, una ropa y le digo, oye, ¿no tienes otra cosa que ponerte? Con eso yo tiendo a bajarle la energía a los demás. Y también
Lamentablemente el ser humano tiene la capacidad de dividir a las personas. ¿A través de qué? De chismes, de comentarios negativos. Existe una realidad no comprobada científicamente, pero sí en el ámbito de las interacciones sociales, que lamentablemente los seres humanos tienen una tendencia a creer las cosas negativas y a veces les cuesta aceptar las cosas positivas. No lo hagan, pero como un ejemplo, si en una oficina, en un grupo social, alguien va con una persona y le dice, oye, mira, no quería decírtelo, pero ya no aguanto esta situación, fíjate que tal persona constantemente habla mal de ti y te critica, pero por favor no le digas que yo te dije, generalmente está demostrado que la persona te lo va a creer, no va a poner en tela de juicio eso que tú estás diciendo, siendo que podría ser negativo. O sea, no negativo, siendo que podría ser no cierto. Entonces, la división de la energía se genera cuando hay chismes, cuando hay comentarios que separan a las personas unas de otras. Así que uno de los elementos o una responsabilidad que como seres humanos tenemos es el manejo de nuestra propia energía. Como lo hemos dicho constantemente, la tarea es individual, la tarea es en primera persona, la tarea es conmigo. Es un desgaste, esto lo vimos desde la primera sesión, tratar de querer cambiar a los demás. Si tú luchas por cambiar a los demás, vas a gastar mucha energía. Pero si tú trabajas en ti mismo, en ti misma, eso te permite seguir adelante, ¿ok? Entonces el trabajo o la responsabilidad es conmigo mismo, conmigo misma. Así que, ¿qué acciones podemos tomar para crear una mente positiva y estar atentos en este trabajo emocional? La primera de ellas, son varias, pero la primera de ellas es comprender el patrón reactivo. ¿Cuál es el patrón reactivo? Es aquel en el cual la persona por algún tipo de estímulo, vamos a suponer, esto me ocurre mucho a mí, vamos a suponer, tengo hambre. Entonces, si tengo hambre, generalmente eso no saca mi mejor versión. Entonces, yo algo que debo cuidar es no llegar a ese punto del hambre, por poner un ejemplo, ¿no? Hay personas que no conectan con su mejor versión cuando tienen sueño, cuando tienen un pendiente. Conozco personas que les digo, oye, y si nos relajamos un poquito, no puedo porque tengo pendiente, tengo un pendiente que sacar. Entonces ese pendiente le genera una tensión. Hay personas que se ven afectados cuando los demás no hacen lo que esperan que ellos hagan. Y así sucesivamente. Cada uno de nosotros tiene un patrón reactivo. Esto se aprende, como lo vimos en una de las clases anteriores, de hace un par de semanas, aprendiendo de las experiencias que yo tengo día con día. Vino a mi mente ahora una persona que conocí hace muchos años, que me decía, cuando yo me levanto en la mañana, nadie en mi casa me puede hablar. O sea, esta persona era desde que se levantaba hasta que se metía al baño y salía del baño, ahí recién le podían hablar sus familiares. Si cualquier persona le cruzaba media palabra, iba a haber un problema. Ese es el patrón reactivo. Hay personas que sufren cuando las cosas no ocurren como esperan. Entonces, cuando tú aprendes a conocer tus propios patrones reactivos, puedes trabajar sobre ese entorno para procurar no caer en él. Es necesario comprender nuestras emociones y las de aquellos que nos rodean.
Como decimos, somos seres humanos y nuestras emociones tienen procesos de movimiento, no son fijas, no son estables. Se pueden controlar, se pueden manejar, pero hay situaciones o circunstancias que nos pueden alterar. En la interacción con otras personas, yo puedo aprender cómo son esas personas y puedo aprender cómo soy yo. Y en la medida que yo comprendo el tipo de emociones que tengo y que los demás tienen, entonces aprendo a no tomarme las cosas personal, a no engancharme, etcétera, etcétera. Existen dentro del proceso de la inteligencia emocional varias capacidades. El día de hoy, en esta charla, vamos a atender las dos primeras. La primera de las capacidades se conoce como la autoconciencia. ¿Qué es la autoconciencia? Es la capacidad que tiene la persona para darse cuenta, para observarse a sí misma, a sí mismo, para estar atento, atenta. Consiste en la autoobservación de nuestros propios sentimientos justo cuando están ocurriendo. Ejemplo de la autoconciencia es cuando la persona se da cuenta que se siente relajado, relajada, que está bien, que está a gusto. Cuando a lo mejor algo le da pena o vergüenza o tiene miedo. Y cuando se siente feliz o plena. Lo mismo ocurre con el enojo o con la tristeza. Decíamos desde la primer clase, y es importante, por eso lo repetimos, tener inteligencia emocional no significa que siempre vas a estar feliz y contento. Significa que eres consciente de los procesos emocionales que estás teniendo y como tal, a través de esa autoconciencia los puedes cambiar. Así que si una persona, que esto es común, alguien le pregunta, ¿qué tienes? Nada, no tengo nada. Entonces esa persona no tiene autoconciencia. En cambio, si una persona le dice, oye, ¿qué tienes? ¿Sabes qué? Estoy molesto porque pasó algo, o estoy triste, o estoy ansioso, o tal noticia me afectó. Entonces la persona tiene autoconciencia. En la medida que la persona puede definir la sensación que está viviendo y expresarla, tiene autoconciencia. Tener autoconciencia es el trabajo más importante dentro de la inteligencia emocional, porque teniendo autoconciencia, yo puedo a partir de ahí cambiar, puedo a partir de ahí transformarme, puedo a partir de ahí empezar el dominio interior. Y por eso la segunda capacidad de la inteligencia emocional es el autodominio, que es el dominio de sí mismo. Tiene que ver con vencer los impulsos. Cuando estamos siendo afectados por una emoción y no hay conciencia de esa emoción, nuestro cuerpo tiene la tendencia a hacer cosas. Por ejemplo, si hay enojo, la persona podría violentarse o podría ser brusco o decir cosas de las cuales se arrepiente. Si tiene tristeza, puede encerrarse. Si tiene miedo, puede aislarse. O sea, la emoción nos lleva a actuar de una manera. Entonces, la idea es avanzar hacia una respuesta emocional más adecuada para nosotros mismos y más adecuada para el entorno. Aquí es donde entra la capacidad del manejo para modular, controlar las emociones y acciones, manteniendo en equilibrio la expresión de las mismas. Lo que más hay que cuidar en el proceso de la inteligencia emocional es que no se convierta en una represión emocional, ¿ok? La tendencia innata de las personas es, si somos muy explosivos, volvernos muy implosivos, o sea, guardarnos todo, contenernos todo. No es recomendable. Es mejor ir sacando e irlo regulando. Es la experiencia la que nos va a ayudar a ir mejorando. Y el feedback de aquellos que nos rodean, de aquellos con los que estamos interactuando.
Las siguientes capacidades, que no las vamos a ver el día de hoy, son la empatía, que es la capacidad para entender los procesos emocionales de los demás. Definitivamente yo no puedo tener empatía si no tengo autoconciencia y no tengo autodominio. Por ejemplo, he escuchado en muchas ocasiones personas que les dicen a otros, oye, ya quítate lo enojón, no seas tan enojón. Y yo digo, bueno, esa persona no es empática porque si realmente entendiera lo que le está pidiendo a otra persona, ¿se puede bajar lo enojón y se puede quitar? Sí, pero no es una cosa así de un día para el otro. El manejo emocional, el control emocional lleva tiempo, lleva dedicación, lleva un esfuerzo y un trabajo constante. Después viene la habilidad social para poder trabajar el manejo emocional grupal y poder influir positivamente en los demás. Pero como tarea individual, quedémonos en la autoconciencia y en el autodominio. Eso se traduciría en, uno, darme cuenta de los procesos emocionales que vivo a lo largo del día y dos, ver cómo reacciono de la mejor manera para mí y para el entorno en función de esa emoción que estoy viviendo y que estoy experimentando. ¿Por qué es tan importante la inteligencia emocional? Porque está demostrado desde los estudios de Daniel Goleman y una serie de científicos a los cuales él entrevistó, que el 80% del éxito en la vida lo genera la inteligencia emocional. Una persona que maneja sus emociones, que sabe controlar sus emociones, va a ser empático, va a poder llevarse bien con los demás, va a tener una capacidad muy bonita que se llama la resiliencia, que es la capacidad de salir adelante cuando hay problemas o situaciones que están afectando a la persona. Durante muchísimos años, y eso continúa aún hoy, la sociedad se ha manejado mucho por el IQ, el coeficiente intelectual, la capacidad de tener muy buena memoria, muy buenas notas, pero está demostrado que si la persona no sabe trabajar para sí mismo cuando siente frustración, miedo, ansiedad, entonces las buenas notas quedan anulados en este proceso de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional se presenta en dos ámbitos muy claros y concretos. El primero de ellos es lo que se conoce con el aspecto intrapersonal, que es la relación que yo tengo conmigo mismo, conmigo misma. Hay personas muy positivas, muy amables, muy buena onda, como decimos, pero que a sí mismos se tratan pésimos, son muy exigentes para consigo mismos, son muy dañinos en sus pensamientos, en su proceso personal. Son pacientes con los demás. Si alguien comete un error, puede ser que sean muy amables y que entiende, que le digan no te preocupes, a la otra te va a salir mejor. Pero si ellos mismos cometen el error, son durísimos con ellos mismos o con ellas mismas. Así que hay que cuidar mucho la relación que tenemos con nosotros. Lo que decía Mario Alonso Puig, lo mencionábamos en la charla del jueves de la semana pasada, no hagas el mundo más complicado de lo que ya es. Trátate con amor para que tu química sanguínea y corpórea sea positiva. Y el otro aspecto es el aspecto interpersonal, la relación que yo tengo con aquellas personas que me rodean. Y aquí viene un aspecto súper importante. Si bien somos miles de millones, más de 7.000,5 millones de seres humanos en el planeta, la relación interpersonal de cada uno de nosotros está determinada más o menos en un número de no mayor a 150 personas. Obviamente en este dato no entran las redes sociales, no entra Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok y tantas redes sociales, sino que estamos hablando de un contexto persona a persona. Así que cada uno de nosotros puede hacer un listado en una hoja de papel realmente con qué personas te toca interactuar.
y en este último periodo, por la sana distancia y el aislamiento, pues prácticamente convivimos con las personas que estamos en casa, o sea, se ha reducido mucho la conexión. Así que si con alguien o con quienes debiéramos de cuidar nuestra relación, es justamente con las personas que estamos compartiendo, que estamos interactuando. Y si nos damos cuenta, ahí es donde más tareas y trabajos individuales tenemos. Entonces recordemos, el pensamiento es el que genera un estado emocional, nuestras emociones nos llevan a actuar de una manera y esta acción va marcando nuestro destino. Este modelo o esta diapositiva la hemos venido presentando desde el martes de la semana pasada, porque es medular. Si una persona hace conciencia de esta estructura, realmente puede trabajar constantemente sobre círculos virtuosos, sobre círculos de crecimiento para tener un destino positivo. Así que, como lo hemos dicho siempre y lo seguiremos repitiendo a lo largo de estas charlas, la tarea es para mí mismo, la tarea es para ti misma, para ti mismo, es individual, hay que asumirla desde lo personal, no es para exigirles a los demás. Podemos ayudar a los demás, por supuesto, podemos ayudarlos en su proceso de autoconciencia. Muchas veces las personas no se dan cuenta que están viviendo una emoción, pero hay que procurar ser empáticos al momento de hacerles saber lo que yo percibo. Te percibo enojado, te percibo triste, te percibo con ansiedad. ¿Hay algo que pueda yo hacer? ¿Te puedo ayudar de alguna manera? ¿Sí me explico? Es todo un trabajo, pero donde más puedo yo abocarme es a la tarea individual. Ya para ir terminando la charla del día de hoy, 6 pasos para modificar emociones negativas. El primero de ellos, darse cuenta, aceptar lo que sientes. Negar los estados negativos me saca de la autoconciencia. Así que en la medida que yo puedo reconocer que algo no me gustó, que el comentario que hizo una persona me dañó, que, que estoy esperando a lo mejor un mensaje positivo, o que esa noticia que vi me afectó, o eso que me dijiste no me ayudó, hasta que yo no acepte con amor lo que estoy sintiendo, no lo puedo cambiar. Así que lo primero que tengo que hacer es asumir las emociones que vivo a lo largo del día, aceptarlas, son parte de ti. Y en la medida que las acepto, entonces puedo empezar a trabajarlas. El segundo punto, asumir y entender que en nuestro interior hay un enorme tesoro. Todo ser humano en el planeta, todo ser humano en el planeta tiene 72,000 virtudes en potencia. Así que en nuestro interior ya existen las virtudes, ya existen los valores, ya existen los elementos positivos. Conecta con eso positivo que hay en tu interior. Reconoce los estados emocionales que hay a lo largo del día, pero siempre entendiendo que en tu interior hay un enorme, enorme tesoro. Mantener el enfoque, concéntrate en aquello que quieres lograr, en aquello que quieres alcanzar, que esa emoción del momento no te afecte, no te altere. Si ya te enojaste por algo, si ya te alteraste por algo, busca la manera de salir rápido, no por negación, sino simplemente darle vuelta a la hoja. Ya viví esta experiencia, no quiero mantenerme demasiado tiempo en eso porque me hace daño. Enfócate en lo positivo. Asumir o entender por qué estoy viviendo esta emoción, qué significa esa emoción, qué significa en mí. A lo mejor aprender si tiene que ver con el proceso reactivo, darme cuenta si a lo mejor constantemente estoy viviendo ese tipo de emociones, por qué me ocurren, a lo mejor tengo una expectativa muy alta ante algo, entonces pongo demasiada atención ante eso.
yo puedo aprovechar cada experiencia de cada día de mi vida. Tener confianza en ti, en tus capacidades, en tus habilidades, tener confianza en la vida, tener confianza en lo superior, en Dios, en lo que sea tu creencia, tener confianza de que todo puede pasar. La sesión del día jueves en la conferencia número 7 hablamos de algunas preguntas. Si yo logré superar tal cosa, ¿cómo no voy a poder lograr superar tal otra, verdad? Tener esa confianza. Y por último, ser proactivos. No quedarse solo en el proceso del plano emocional o de la emoción tal cual la estoy viviendo, sino ir en el camino de la felicidad, del amor, de la alegría, ir en función de sentirme bien. Decíamos desde la primera sesión, hablar positivo, conectarte con el agradecimiento, hacer ejercicio, tener un hobby, y cuidar mucho cómo te levantas en la mañana, cómo los primeros minutos de la mañana son muy, muy importantes, los últimos minutos del día, agradecer por el día, visualizar qué es lo que quiero lograr, qué es lo que quiero hacer. Acciona. Si hay algo que no te gusta, tú ordénalo, tú límpialo, tú acomódalo, muévete, el movimiento ayuda mucho. Así que con esto estamos terminando el tema de las emociones. Es un tema enorme, enorme y muchísimo para trabajar, pero bueno, le hemos dedicado 3 sesiones de charlas, así que hemos dado muchísima, muchísima información. Ahora lo que toca es trabajar, lo que toca es empezar a llevar un registro de cómo nos sentimos en el día, a lo largo del día, y cómo actuamos una vez que tenemos esa emoción. Mucho, mucho cuidado de no juzgar, de no atacar, de no tomar esta información para irme contra el que tengo al lado, sino más bien a ayudarle, a ayudarla. Recuerda, nos estamos reuniendo todos los martes y todos los jueves a las 7 de la tarde, hora del centro de México, 9 de la noche, hora argentina, 8 de la noche, hora Chile, y 7 hora Perú, Ecuador, Venezuela. Muchísimas gracias a ti que nos estás viendo, a ti que te conectas en vivo. Gracias por estar, gracias por permitirnos compartir esta información y esperamos que sea de ayuda para poder vivir este periodo nuevo que estamos viviendo, esta experiencia que estamos viviendo como humanidad y lo que queremos hacer desde los institutos de desarrollo humano, desde Yoga RAM, desde Meditación RAM, es simplemente compartir una información que te sea de utilidad. Mi nombre es Carlos Silva, agradezco muchísimo, muchísimo que estés aquí el día de hoy. Recuerda, me puedes seguir en Carlos Silva Oficial en Facebook, ahí publicamos estas charlas, quedan grabadas y las publicamos. Y en el canal de YouTube de Yoga Ram, lo puedes checar también. Gracias por estar. El día jueves, que es el último jueves del mes de abril, y es la charla número 9, vamos a trabajar sobre 6 claves para superar o trabajar la ansiedad, problemas de ansiedad, ¿ok? Esa es la charla del jueves y de ahí más o menos vamos a ir esbozando qué charlas vamos a tener a lo largo de mayo. Vamos a continuar hasta el último jueves de mayo, por lo menos, todos los martes y jueves. Así que muchísimas gracias por estar. Un fuerte abrazo a todas y todos los que nos están viendo, los que nos están escuchando. Gracias por estar. Nos vemos el próximo jueves. Seguimos atentos a la orden. Gracias por estar. Que les vaya muy, muy bien.